La idea de la flecha en términos de organizaciones se puede pensar como la flecha que apunta hacia algún lado, hacia un sentido, ¿no? Entonces acá podemos tener lo que en general se le dice propósito, sentido y la visión, ¿no? A nivel organizacional. Y el loco hablaba de cómo una organización tiene un rumbo y dentro de la organización pasan cosas, hay iniciativas, proyectos que también tienen su sentido propio, posturas, de todo puede ser. Y el planteo era que el trabajo de los líderes es comunicar con claridad ese propósito para que toda la organización sea consciente de la dirección de esa flecha, pero también alinear flechas, ¿no? Cuanto más las flechas vayan en ese sentido, más va a fluir la organización. Mejor se va a sentir, menos encontronazos va a haber. Si un proyecto está yendo para este lado o una opinión va para ese lado y la opinión de los líderes va para allá, eso probablemente se manifieste como argumentos, como discusiones, como encontronazos, ¿no? Entonces parte del trabajo de los líderes es comunicar con claridad esa dirección, pero a la vez encontrar formas de virar la dirección de las flechas que componen a la organización. Y esta idea ahora la empecé a extender y a pensar en términos de la vida. Porque nosotros podemos pensar que nuestra vida tiene una dirección, hay una gran flecha. Me estoy quedando sin tinta, pero creo que se ve bien. Y si nuestra vida es una flecha, quiere ir hacia algún lado. Podemos pensar también en el sentido de nuestra vida, en nuestro propósito, en vivir acorde a algún conjunto de ideales o de valores. Y algo que he encontrado es que, si bien podemos intentar ponerlo en palabras, y que es algo que a veces sentimos que deberíamos poder hacer, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? Y es como una tarea imposible casi, ¿no? Yo creo que más allá de poder ponerle un nombre a eso, o un texto, creo que en algún punto podemos sentir si estamos viviendo acorde a esa dirección o acorde a ese sentido, acorde a nuestra esencia. Es como si tuviéramos un instinto que nos alerta cuando estamos haciendo cosas que se alinean con nosotros y cosas que no van para ese lado, ¿no? Entonces nosotros podemos pensar que en nuestra vida pasan muchas cosas, hay muchas otras flechas. Una es el trabajo, ¿no? Entonces, en la flecha grande de esta vida, esta flecha podría representar el trabajo. Pero también pasan otras cosas en nuestra vida. Tenemos un grupo de amigos, tenemos una familia, iniciativas, hobbies. Hay un montón de flechas que componen a la gran flecha de nuestra vida. Y en lo que empecé a pensar es, ¿no será que el disfrute está en maximizar la cantidad de flechas que empujan para ese lado? Y en intentar que no haya tantas flechas que nos lleven hacia el otro, o en sentidos que no se alineen con nosotros. Y eso me pareció interesante porque empiezo a identificar en mi vida un montón de cosas que me impulsan hacia allá, más allá de si puedo ponerle un nombre a esto o no, pero es como que siento que me dan energía o combustible y me hacen sentir que estoy viviendo la vida al máximo. Entre ellas, mi trabajo y lo que hago con estos videos y para masticar lo que hago en Whiteworks, pero también mi familia, mi grupo de amigos, mis hobbies. Soy muy de meterme a fondo con las cosas, sea el café, los relojes, el tenis. Cuando algo me agarra la atención es como que me meto a fondo, indago y parte de eso me da disfrute. Y es diferente a hacer cosas que te diviertan, ¿no? Porque yo estoy hablando más de una cosa de cuando una flecha se alinea con mi propósito, es más como que siento que le da sentido a mi vida. No es necesariamente que sea algo
que disfrute todo el tiempo. Porque hay veces que jugar al tenis, si jugás mal, no se disfruta, pero igual vale la pena hacerlo. Y eso es una flecha que apunta para allá y me empuja en esa dirección. Pero bueno, empecé a notar como que muchas veces cuando esas flechas, sobre todo las importantes, capaz que algunas flechas tienen más peso que otras, o nos empujan más que otras, cuando sentimos o ese instinto nos alerta de que algo no está alineado con nuestra dirección de vida, empezamos a frustrarnos o a sentir ansiedad, invitamos a la bestia, ¿no? Esa versión oscura que llevamos dentro y que nos hace pasar un poco mal por momentos. Pero acá hay otra cosa que me di cuenta que creo que es interesante tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos una flecha que sentimos que empuja para otro lado, supongamos que este es nuestro trabajo, sentimos que no es por ahí. A veces nos apuramos y nuestra primer opción o decisión es eliminar la flecha. Renuncio. No es por acá. Y algo que he notado es que a veces vale la pena pensar si no podemos reencuadrar esa flecha, es decir, darle un significado diferente, encontrar la forma de girar la flecha. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con alguien que, que me saca, ¿no? Cada vez que habla siento que está en mi contra, me despierta la bestia, ¿no? Con las interacciones. Una opción es pedir un cambio de proyecto, me voy de acá, renuncio. Ahora, otra opción más alineada con lo que yo quiero podría ser, che, pará, ¿y no será que trabajar con esta persona es una oportunidad para mí de aprender a domar a mi propia bestia? ¿De aprender a lidiar con una persona así? Y si paso por esa situación con esos ojos, capaz que termino saliendo más armado y más equipado para el futuro. Esa es una forma de, usando un reframe o un reencuadre de la situación, empezar a verla con otros ojos. Y si todo sale bien, que esa forma de ver a la flecha sea más alineada con lo que estamos buscando. Y esto de contarse ficciones, ¿no? Ficciones de lo que está pasando, puede sonar medio golazo, ¿no? Pero en realidad si pensás, vos cuando vas a ver una película al cine, vos estás viendo una ficción, estás viendo una historia que es falsa, son actores que están actuando, pero cuando a uno le pasa algo, se muere el principal, lo que sea, vos te emocionás, vos te pones a llorar. Las emociones te pegan aún sabiendo que son personas actuando y que todo eso es de mentira. Entonces, parece que hay algo en nuestra mente que no procesa lo racional de la misma forma que lo emocional, y lo emocional igual no llega. Entonces nosotros podemos empezar a ver situaciones o flechas con otros ojos, buscándoles una mirada más útil, ¿no? Que no nos lleve para atrás, sino que nos permita encontrar una forma más productiva de navegar en el mundo. Y aún así empezamos a creernos esa nueva forma de ver la situación y empezamos a actuar en concordancia con eso. Entonces, te traigo esta idea de la flecha para masticar. ¿Qué cosas componen a la flecha de tu vida? ¿Qué hay acá en la punta, no? ¿Tiene sentido pensar que hay algo acá en la punta? ¿Hay un propósito, un sentido que describir? Porque también, si yo hoy tuviera que poner en palabras este propósito, no diría lo mismo que hubiese dicho hace 5 años. Y estoy seguro que dentro de 10 años voy a pensar otra cosa. Seguramente haya puntos en común, pero es como que a medida que vas avanzando en la vida vas identificando cosas diferentes, vas viviendo nuevas experiencias, tus gustos van cambiando, tu personalidad se va moldando un poco y empezás a ver las cosas con otros ojos. Y por ahí esto va mutando. Entonces por eso no soy tan amigo de la idea de ponerlo en una frase. Tenés que tener tu propósito. Yo lo veo más como algo que uno siente, ¿no? Como ese instinto.
Sentir si uno está viviendo acorde a su esencia, a sus talentos naturales, y si está encontrando esa satisfacción en la vida, ¿no? Y un poco se trata de esto, pensar, bueno, ¿cuáles son las flechas que componen tu vida? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué podrías hacer para redireccionar las que no están apuntando hacia donde vos querrías que apuntaran? Y por último, ¿qué otras flechas podrías agregar? ¿Por ahí hay alguna pasión o algún hobby que te podría empujar un poquito hacia allá, pero no le estás prestando atención porque te decís que no tenés tiempo o porque te decís que no es importante? Pero ojo, que todas esas cositas que te empujan hacia allá pueden valer la pena y hacer la diferencia. La flecha, te lo dejo para masticar. Hasta la próxima.